día de hoy, la sesión 2 van a ser conceptos clave, como Fanny bien les dijo. Vamos a iniciar, pues primero, tratar de definir qué es el feminismo. Bueno, el feminismo vamos a encontrar que también está definido por la RAE, la Real Academia Española. Entonces, esta academia pues menciona que el feminismo se encuentra como que se rige por los principios de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, y es también un movimiento que va a luchar por la realización de todos los órdenes del feminismo, es decir, como que va a luchar por todo lo que quiere y por todo lo que busca. Por su parte, no es de la RAE, pero también es una institución de, digamos, definiciones y otras cosas. Es Oxford Languages, y este lo va a describir como una doctrina y como un movimiento social que pide para la mujer que le sea reconocida de las capacidades que tienen y de los derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. También aquí me gustaría puntualizar para ya terminar que hay que poner en claro que el feminismo no es antónimo de machismo y no es odiar a los hombres. Las mujeres dentro del feminismo no somos misándricas. Y pues dentro de esto que les mencionaba, que no es un antónimo del machismo porque no buscamos tener una superioridad de las mujeres. Entonces, solo vamos a defender como la igualdad en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, institucionales, académicos, en todos los ámbitos donde la mujer se ve inferiorizada por el varón. Bueno, y también se define como un discurso político, y este discurso justamente se va a basar en la justicia. Dice que el feminismo es una teoría y una práctica que es política, que va a estar articulada, generada y defendida por mujeres que van a, tras analizar toda la realidad en la que vivimos, vamos a tomar conciencia de esta discriminación y opresión que sufrimos las mujeres por la única razón de ser mujeres y por nuestro género. Entonces, en este discurso, las mujeres nos vamos a organizar para acabar con esta discriminación y opresión, partiendo de que esta es una realidad, que sí sufrimos discriminación y sí sufrimos opresión. Entonces, también menciona que el feminismo se va a articular como una filosofía política y al mismo tiempo como un movimiento social. Lo que les mencionaba Fanny, como manera introductoria de lo que es el feminismo, podemos encontrar como que se categoriza o se conceptúa de muchas maneras. Entre ellas, pues como un discurso político, como ya les explicaron, y también puede ser un movimiento social, pero para entender al feminismo como un movimiento social, tenemos que partir primero de qué es un movimiento social. El movimiento social es un grupo, es una asociación, es un conjunto de personas e individuos que tienen por finalidad ciertos objetivos en común, y estos van orillados al cambio social. Y particularmente con el feminismo como un movimiento social, este es un movimiento de liberación y del mismo modo de rebelión, y asimismo tiene que ser autónomo. Por otro lado, también les habló Fanny sobre la filosofía política, y del mismo modo, tanto como filosofía también es una teoría política. ¿Por qué? Porque tiene por objetivo el reflexionar cómo los seres humanos deberíamos ordenar nuestra convivencia en sociedad, que es a lo que estudian las teorías políticas, pero con un enfoque de género. Del mismo modo, como herramienta social. ¿Por qué funciona como herramienta social el feminismo? Porque trae un cambio de conciencia y reivindica o busca la reivindicación. Así bien, esto claramente hablando del papel de la mujer en sociedad. Bueno, y les comentaba, es una herramienta social porque busca la emancipación, la liberación y la reivindicación de la mujer en sociedad. Vamos a continuar con un concepto muy interesante que casi no se escucha, o si se escucha, pues es todavía raro de tratar: el matriarcado. ¿Existe el matriarcado? ¿Ha existido alguna vez el matriarcado? Pueden ser como preguntas base. Pero un matriarcado refiere a un gobierno de mujeres, hecho por mujeres, para mujeres. En ningún aspecto histórico ha existido un matriarcado. Tienden a confundir conceptos, ¿saben? Que si bien estos comentarios a los que yo trato de llegar, es que yo nací en un matriarcado, porque era nada más mi mamá, mi abuela, mi tía, shalala, shalala. Esta tampoco está bien, porque el seno familiar siempre le recae a la mujer. Y el decir que eso fue un matriarcado, para empezar, ahí mismo nos dejan ver la subordinación y cómo el papel de la mujer va orientado en el seno familiar. Y del mismo modo no es un matriarcado, porque no estamos hablando de algo político, de algo gubernamental, estamos hablando de organizaciones familiares, como una institución social, vaya, pero esto se llama matrilinealidad. Está como chistosa la palabra, me cuesta hasta trabajo decirla, pero así se dice, matrilinealidad. Así que cuando le llegaron a decir, no, es que yo viví en un matriarcado por mis abuelas, por mi mamá, porque ellas me mantuvieron, me criaron, no, no es un matriarcado, fue matrilinealidad, matrilinealidad. Y es importante que lo sepan y aprender a diferenciarlo, porque vamos a pasar a lo que viene como la raíz del problema por el cual surge el feminismo: el patriarcado. El patriarcado viene de, bueno, su origen viene de pater. El pater viene de lo que era en su tiempo el pater familias, que era la persona que representaba a los integrantes de las familias. Vaya, este era un hombre de sexo masculino,
Y del mismo modo, esta palabra, bueno, la palabra pater es base para lo que es patriarca, para lo que es patrón y para lo que es patriarcado. Pero bueno, ¿qué es el patriarcado? Aquí les puse que es un sistema social basado en la apropiación, concentración y monopolización del poder y la autoridad por parte de los hombres sobre las mujeres. Pero va más allá, porque este es un sistema que justifica la dominación sobre una inferioridad. En su gran mayoría, este tipo ay, perdón, ese tipo de justificación va orientada a la biología. Y también existieron sociedades pues puramente patriarcales, como les voy a comentar. Desde el estado arcaico, cuando se empieza a impulsar lo que es la agricultura, las mujeres eran objeto de consumo y ni siquiera para que fuesen a trabajar. Ellas eran, vaya, se capitalizó bueno, no, en ese momento no hablamos de capital, se impulsó la venta de la mujer por su sexualidad y por su función de reproducción. Del mismo modo, en la civilización griega eran puras sociedades esclavistas, como no sé si alguna haya leído a Platón, a Aristóteles, todos ellos hablan y tienen unas ideas muy androcéntricas sobre el sentido de la democracia. Porque cuando empieza el primer sentido de democracia, de sociedades democráticas, de lo que es democracia, etcétera, todo estaba precioso. Pero justamente el término de androcentrismo, que en unos minutos les voy a platicar, era orientado únicamente hacia hombres. Las mujeres aquí no tenían valor alguno más que un valor sexual y reproductivo. Y del mismo modo, la religión. Miren, yo no es como que diga que la religión es mala, solamente les voy a dar las bases, esto es como una parte muy objetiva. La religión contra la mujer ha tenido muchos tabúes, mucha segregación hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la estigmatiza desde un ser inferior y sucia. ¿Sucia por qué? Por flujos menstruales. Sí, nos decían sucias por menstruar, pero si no menstruábamos, si no teníamos un ciclo de menstruación para poder engendrar, pues tampoco éramos mujeres. O sea, es una contradicción terriblemente terrible. Y del mismo modo, la religión se había encargado de estigmatizar a la mujer como una criatura sin alma, con inmadurez emocional, y del mismo modo se legitimaba la violencia, su discriminación y su segregación, porque se decía que era la mujer un instrumento del diablo para llevar el pecado al mundo. ¿Y cuál es la función de la educación en el sistema patriarcal? Bueno, la educación libera, la educación hace que las mujeres puedan tener más herramientas para poder romper el yugo de la exclusión, que sí es muy difícil porque hay mujeres que no solo son mujeres, hay mujeres que también son mujeres pobres, hay mujeres que son mujeres pobres y negras, hay mujeres que son mujeres pobres y negras y trabajadoras. Continuando, hay otro término muy interesante que es el androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? Cuando empieza toda la etapa del humanismo, de la ilustración y todas estas ideas para salir de la Edad Media, de lo que es el oscurantismo, pues se centra justamente en el hombre. Tenemos les agregué esta imagen, esta fotito, ¿no? De Leonardo da Vinci, de este ente corpóreo que es el hombre y se vuelve universal. El androcentrismo tiene raíces griegas de andros, que viene andros de añer, que significa hombre, y pues centrismo, pues del centro. ¿Qué refiere? ¿Qué quiere decir centrismo del hombre? Es que bueno, todo, o sea, se posiciona el hombre como centro de las explicaciones del mundo y sobre los individuos de manera generalizada, como aquí se los pongo. Y es algo que todavía permea. Hace no mucho vi un video sobre era como ¿cómo se llama esto? Como de las reacciones sociales. Entonces invitan a un grupo de actrices y le dicen, actúame por favor, tales cosas, y al final actúame cómo se ve un infarto. Y bueno, sus cosas fueron, ya saben, que se duerme el brazo, punzadas en el pecho, y le dicen, no, es que realmente esos son síntomas, pero del hombre. Porque inclusive la medicina ha investigado por hombres y para hombres. Es increíble por ejemplo, aquí les puse, no la agregué, pero cuando se empieza a hablar de la teoría de la evolución con Darwin, también tenía la noción de que la única función de la mujer era la reproducción, pero fue como que la única mención que hizo. De ahí todos sus estudios se centraron hacia el hombre y pues por el hombre, vaya. Este sistema androcéntrico es muy complejo porque tampoco no son todos los hombres, ¿no? Vaya, es el varón blanco, de clase media y heterosexual, el de la ciencia androcéntrica. Eso es muy importante porque si no, acuérdense que también están lo de los roles de género, y si este hombre no tiene o no posee este tipo de características, tampoco se va a sentir parte de estas corrientes, estas teorías o estas filosofías androcentristas. Eso es como lo que hay que saber muy básicamente de lo que es el androcentrismo. El pacto patriarcal, nos dice la presentación,
que hace referencia a un acuerdo cultural y social entre hombres que deciden callar y no hacer nada, que prefieren ser cómplices ante situaciones que son denunciables y que en su mayoría la víctima pues es una mujer. Eh, Vamos a entender esto como, pues nos dice aquí, como un acuerdo entre hombres, tanto cultural, social y prácticamente en todos los ámbitos sociales. Otra manera en la que podemos encontrar cómo se perpetúa este tipo de pacto es culpar a la víctima cuando ha sido eh, víctima, vaya, de acoso, de abuso sexual o de violación o de algún tipo de violencia sexual y violencia doméstica y violencia institucional, de todo tipo de violencia. No sé si recuerden, quiero traer a la mesa el caso de Nat Campos, que ella denunció una violación y pues muchos medios empezaron a culparla con que ella había bebido mucho, que estaba muy borracha, que fue su culpa y cosas así. Este tipo de revictimización también contribuye a fortalecer y a seguir reproduciendo lo que es el pacto patriarcal. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que les comentaba de que diversas personas, diversos medios de comunicación, como sabemos, los medios de comunicación tienen mucha fuerza hoy día y debemos de, bueno, si están en algún medio de comunicación deben de cuidar las palabras porque estas resuenan y son muy feas. Entonces les decía que este tema de Nat Campos esta persona que está como que reaccionando al video donde ella cuenta lo que pasó. Se llama Luisito Rey y pues lo podemos poner, por favor. Yo no trato de hacer eso, yo trato justamente de entregarles de alguna manera lo que trato de cachar en la situación viéndola desde fuera sin identificarme. Y entiendo el sufrimiento de Nat, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, como sea, es culpable. Nat también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar. Y que justamente lleguemos a estas reflexiones que si yo ahorita me pongo a Bueno, pues ahí es el video, pero como podemos escuchar al final, dice que Rix es culpable, pero es más culpable Nat por encontrarse en un estado, pues, que estaba ebria y que fue su culpa ponerse en ese estado. Otro de los videos que les quiero mostrar yo no, es de un programa que se llama Hoy en México para la chica de Ecuador. Es como un programa matutino, algo así, donde hay chismes y cosas de ese estilo. Entonces, estos conductores emitieron también comentarios al respecto del caso de Nat y lo podemos ver, por favor. El tema sería, ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse, que no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no permitieron? También la segunda chava que dice, es que en la mañana desperté y lo vi ahí. ¿Y por qué despertaste ahí en la mañana? Pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde te dormiste, ni quién estaba, ni qué. Y lo o sea, que creo que me un poco por ahí es más el de tema, onda ¿no? es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Ve lo que pasó también, por ejemplo, Sí. con Carla Souza y así. O sea, con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian. Entonces, esto confunde un poco. Ahora, no digo que no puede ser. Claro. Yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí ni no. Lo que digo es que eso confunde un poco. Sí, estoy de acuerdo. Y digo, yo también, yo no creo que ella inventara, a él no lo conozco, pero sí el tema es, Está confuso no pierdas todo. la conciencia para no llegar a esa Ojalá de verdad se aclare a los porque asuntos. esto Exacto. puede detonar Terrible. muchísimas cosas. Claro. O sea, si es cierto, que se aclare. Y Es- si no, también, porque También. esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar en determinado momento ya por te haber hecho etiquetan algo en una fácil. borrachera hace 11, 12 años. Vaya, ¿no? Sí, vamos a ver qué es lo que hay sucede. Tremendo. Listo. Bueno, con este video podemos encontrar frases como El pues, tema lo violó sería, ¿por porque qué estaba, tienen que porque estaba borracha, porque tienen que tomar hasta ahogarse, porque no se alejan de su agresor, que todo es muy confuso. Incluso el conductor último que habló mencionó que si siguen existiendo este tipo de casos donde la víctima decide denunciar muchísimos años después de su agresión, que esto puede detonar que cualquier persona pueda denunciar por haber hecho algo hace 11 o 12 años, muy específico para lo que dice. Entonces, en este tipo de videos podemos ver cómo se refuerza este tipo de pacto y también la revictimización de parte de las conductoras, tanto el conductor, porque solo emiten comentarios acerca de la chica y nunca emitieron comentarios acerca del agresor. A él no le dijeron, ¿por qué la violaste si estabas borracho? Se supone que no deberían de hacer eso. Cosas de ese estilo. Muy, muy claro de lo que es bueno, el presidente de México comentó acerca, justamente cuando estaba la campaña para gobernador en Guerrero de Salgado Macedonio. Salgado Macedonio fue un candidato a la gobernatura del estado de Guerrero que contaba con 5 denuncias por violencia sexual, 3 de ellas por abuso y 2 de ellas por violación. Y pues hubieron marchas y hubieron mucho movimiento en redes sociales de que presidente rompe el pacto y hashtag rompe el pacto y cosas así. Entonces, este tipo de comentarios también es un ejemplo. Cuando no le ves lo malo a que uno de tus candidatos de tu partido se haya pues puesto para una gobernatura. Y entonces, en una mañanera le preguntaron como, oigan, ¿qué opina de este tema? Y dijo lo siguiente. Ahora con
la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar, rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace 5 días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal. O sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ah. Pero yo, cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio. Pero el otro pacto, no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas. Bueno, hasta ahí Exportadas. menciona, cabe aclarar aquí un punto muy importante. Él dice que su esposa le dijo, oye, rompe el pacto patriarcal, y él dijo, ¿qué es eso, no? Ah, pues deja de apoyar a los hombres. No es apoyar a los hombres, no es estar apoyando a este sector, sino que dejemos de reproducir este tipo de conductas que tanto dañan a las mujeres. Por ejemplo, este tipo de candidato tiene denuncias de violencia sexual y lo único que pedían pues era que le retiraran la candidatura, porque ¿cómo podría estar en un puesto público una persona que ha sido denunciada por violación y abuso sexual? Entonces el presidente dijo que eran conceptos importados y sabe qué, pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver como una pregunta donde nos la hacemos, ¿cómo podemos romper el pacto? Bueno, a pesar de que es un taller separatista, creo que va más enfocado a los hombres y cómo podemos tratar de romperlo, pues hay que admitir que tienen un privilegio, que tampoco está bien que estén hablando de temas que pues no tienen nada que ver con su conversación dentro de su círculo, expresar eso como, oye, no me gusta que hables de este tema cuando estoy yo aquí o de plano no lo hagas. También podemos romper el pacto cuando dejamos de ser cómplices, de seguir rolando el pack de tus amigas o incluso de mujeres que ni siquiera conoces. Entonces también podemos hacerlo como alzando la voz a ciertos temas y desafiar la normalización de las actitudes machistas y misóginas que la mayoría podemos llegar a tener. Entonces, ahora sigue masculinidad. Bueno, ¿qué es la masculinidad? Vamos a entenderla como un conjunto de características, valores y comportamientos que una sociedad impone al cómo debe de ser un hombre. Esto es, cómo es que espera la sociedad que sea un hombre, y este tipo de masculinidad refuerza los estereotipos de género. En nuestra sociedad, digamos, mexicana, lo tradicional de un masculino es el que define cómo deben de sentir, cómo deben de pensar y comportarse los hombres. Les va a dictar las normas de lo que está permitido y de lo que les tienen prohibido hacer. Ese también va a imponer una manera de comportarse basada en aspectos que son meramente de poder, de violencia, de estar siempre dispuesto a relaciones sexuales y que el hombre debe demostrar y reafirmar constantemente. Es decir, que siempre debe demostrar que es hombre. En esta diapositiva menciona que entre algunos de los atributos que debe de tener el varón para que le pueda considerar como un verdadero hombre está el ser poderoso, fuerte, rudo, competitivo, dominante, triunfador y seguro de sí mismo. Además, lo masculino también se considera como el contrario de lo que se va a considerar lo femenino. El hombre tiene prohibido manifestar emociones, como puede ser la ternura, el miedo, tristeza, delicadeza, sentimientos de mera debilidad, digamos, como el llanto y las inseguridades. Y debido a que este concepto de masculino y femenino es un constructo social, este tipo de relaciones se pueden cambiar por la cultura e ideología de una sociedad. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a explicar 5 tipos de masculinidades y vamos a comenzar con la masculinidad hegemónica. Esta se va a caracterizar por incluir personas importantes, independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales y a un nivel familiar, personas que son proveedoras y que tienen un amplio control sobre sus emociones. La segunda masculinidad es la masculinidad subordinada, que aquí algunos rasgos de la masculinidad dominante, como es la hegemónica que vimos, van a estar un tanto ausentes. Se trata de hombres que no son tan fuertes y cuya capacidad económica no es tan grande y que tampoco tienen un autocontrol emocional, que no se van a identificar con el estereotipo de la masculinidad hegemónica, es decir, no van a ser fuertes, no van a ser poderosos ni proveedores. La tercera masculinidad es la masculinidad cómplice o complaciente. En esta, la mayoría de los hombres no responde a un modelo hegemónico, pero sí colabora a que este tipo de masculinidad hegemónica permanezca, digamos, como dominante.
por los beneficios económicos y simbólicos que van a recibir este tipo de masculinidades. En esta se supone que no violentan a las mujeres, pero tampoco les interesa generar algún tipo de cambio para tener una igualdad sustantiva. En la siguiente tenemos la masculinidad marginada, pues esta va a representarse por los hombres que pertenecen a grupos étnicos, a pueblos indígenas, a comunidades afrodescendientes, que por sus razones y consideraciones tanto de raza y etnia que ellos van a tener, pues van a tener menos poder en el contexto de la supremacía del hombre blanco, como se les explicaba Jimena. Y por último tenemos la masculinidad alterna. En este tipo de masculinidad va a romper con lo impuesto hacia la masculinidad, es decir, con los roles de género que le son propios a los hombres. Continuando con esta línea de rol, de género, de estereotipo, de constructo social, pues ya viene la feminidad. ¿Qué es la feminidad? Bueno, es lo mismo que explicó Fanny, pero ahora sí que para la mujer. Es decir, son los valores, son las características, los comportamientos, lo que se espera de que una mujer sea. O sea, ¿recuerdan ayer que hablábamos de Simone de Beauvoir? Que ella decía, no se nace mujer, se llega a serlo. Bueno, es justamente por esto, por la feminidad, por estos valores, por estas funciones, por estas características, ya sean biológicas, ya sean sociales, que una mujer tiene que tener para que sea mujer. Es muy, muy curioso, a Fanny les hablaba de estos más tipos de masculinidades. No hay tipos de feminidades, no se habla de tipos de feminidades, pero ¿por qué? Porque, pues bueno, o sea, siendo la mujer esto del otro, la otra edad, pues es justamente la sociedad quien supervisa, quien moldea y que hace que encaje o que quieran que la mujer encaje para un modelo que ha sido, pues, dominado por el hombre, creado por el hombre, y aquí lo que busca es que la mujer se encaje y se acople a lo que a este le convenga. Así bien, la feminidad es, como les repito, estos valores o esto esperado o este modelo deseable de lo que una mujer es o tiene que llegar a ser. Bueno, vamos a seguir con el tema de machismo. Y la diapositiva nos dice: el machismo es el énfasis de las características masculinas sobre las femeninas, colocando a la mujer en una situación de inferioridad. El machismo se compone de conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra la mujer. Vamos a comprender a este machismo como una expresión sexista de una forma de masculinidad que se puede presentar en algunas culturas. Por tanto, este tipo de machismo puede ser replicado y ejercido por hombres, pero no únicamente por este género. Aunque no nos demos cuenta, las mujeres también podemos llegar a ser machistas y también podemos llegar a tener este tipo de actitudes para con otras mujeres. Por ejemplo, las instituciones, los medios de comunicación, la publicidad, imágenes, políticas públicas incluso pueden llegar a ser machistas. Entonces, el machismo es el énfasis de este tipo de características masculinas sobre las femeninas que van a colocar a una mujer en una situación de inferioridad. El machismo va a asumir que las mujeres se encuentran en esta situación de inferioridad por su género y los roles que le asignaron por ser mujer. También el machismo va a segregar, va a marginar, va a discriminar y va a cosificar a la mujer. En México, el machismo sigue siendo un referente de nuestra identidad cultural, digamos, entendido como lo que hacen los hombres para ser hombres. Igualmente hay actitudes machistas que vamos a tener muy normalizadas, como los micromachismos, que todos y todas alguna vez hemos replicado, como por ejemplo algunas frases de se queja que le faltan al respeto, pero se viste provocativa, o hay que darse a desear. Siempre está con los hombres, es una puta. Todas las mujeres nacimos para ser madres, para casarnos o para dedicarnos a labores del hogar. O de seguro le dieron el puesto porque se acostó con el jefe. Está mal porque está mal cogida. O está así porque está en sus días. Este tipo de comentarios también podemos catalogarlos como los micromachismos. En la siguiente diapositiva, yo les decía que el machismo es un reflejo del sexismo. Entonces les voy a explicar lo que es el sexismo. Gracias. Bueno, el sexismo hace referencia a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferente entre las personas a razón de su sexo biológico y que traen con ello los roles de género. Y el sexismo va a afectar principalmente a las mujeres, ya que según los roles de género, las mujeres deben de tener ciertas características que las haga ser mujeres, ya que en las creencias culturales, pues las mujeres se consideran inferiores o desiguales a los hombres por su naturaleza. Entonces nuestra sociedad le va a asignar y va a asumir que las mujeres tenemos una menor capacidad para la toma de decisiones o para ser líderes en asuntos importantes. Y también nos vamos a encontrar que existen 3 tipos de sexismos y a su vez un tipo de sexismo se divide en 3.
Vamos a explicar primero el sexismo benevolente. Este va a estar entendido bajo un aspecto positivo, digamos, y este es uno de los sexismos que más pasan desapercibidos, ya que deja ver a través de los actos que podrían ser entendidos como actos de amabilidad o iniciativas de cortesía hacia las mujeres. Por ejemplo, este tipo de actitudes de protección que hacen que sea sexista al referir que una mujer necesita de alguien y del sexo masculino para que se sienta protegida porque pues es inferior y ella no se puede defender. También un tipo de sexismo benevolente es algo que se llama mansplaining, que esto es explicarle un tema muy básico a una mujer, digamos, no tan básico, un poco complejo, pero explicarle cualquier tipo de tema, como si no tuviese formas de comprender los discursos, las mujeres, porque no tenemos esta capacidad de raciocinio y no tenemos una capacidad intelectual buena o al mismo nivel que los hombres. Del mismo modo, también podemos acudir como a las mujeres para realizar algún tipo de actividad como, no sé, digamos, actividad que tenga que ver con el hogar o cosas de este tipo, como hazlo tú porque te va a salir mejor porque eres mujer, ¿no? Algo así. Y tenemos el siguiente, que es el sexismo hostil. El tipo de este sexismo es el que se divide en tres, los que les comentaba, que es el paternalismo dominador, la diferenciación de género competitiva y la hostilidad heterosexual. El primero de ellos, que es el paternalismo dominador, pues va a justificar la dominación masculina, ya que supone que las mujeres son más débiles e inferiores a los hombres. El segundo de ellos, que es la diferenciación de género competitiva, se refiere a la idea de que las mujeres no poseen las cualidades necesarias ni la capacidad intelectual necesaria para gobernar en instituciones sociales, por lo cual deben de quedarse en el ámbito de la familia y el hogar. Y el tercero de ellos, que es la hostilidad heterosexual, este es un componente que se refiere al supuesto poder sexual que tienen las mujeres, por el cual son peligrosas y pueden manipular a los hombres. El segundo es la diferenciación de género competitiva. Y también este tipo de sexismo hostil sirve para poder justificar el poder masculino, los roles tradicionales y el trato desigual a la mujer y también que la vean como un objeto pues un objeto sexual. Y por último, el tercer sexismo, que es el sexismo normativo. Este se trata de acciones que por sus formas de llevarse a cabo, de realizarse, van a expresar tácitamente una afirmación en los roles de género tradicionales, que no van a tener ninguna justificación, que no sea nada más porque es así, porque así es la costumbre, porque así debe de ser. Y lo que les decía de este tipo de frases, que por ejemplo preguntarle a una mujer acerca de cuándo tiene pensado encontrar un marido que la mantenga o cuándo tiene pensado tener hijos, este tipo de frases. Y este tipo de sexismo también se ve apoyado frecuentemente por una visión del sexo biológico que va acompañado como del género femenino. Y pues estos tres tipos de sexismo son los que van a, recordemos, reforzar los estereotipos de género y van a poner a la mujer en una situación de inferioridad nada más por su género. Se habla del machismo, como bien les decía Fanny, y de estos micromachismos. Hay formas de cómo estos se expresan o ya tienen como sus categorías. Todas son o están basadas como en el idioma inglés. Está el interrupting, que es la interrupción constante en el discurso de una mujer por parte del hombre. Tenemos también lo que es el gaslighting. Este es un tipo de abuso emocional donde se manipula a la víctima, en este caso, ya sea hombre o sea mujer, para que llegue a dudar de su propia memoria, de su propia convicción o de lo que ella o él ha hecho. Como les dijo Fanny, el mansplaining es tratar de explicarle a la mujer de una manera paternalista algo que desconoce, o en el caso que conozca también lo hacen. Y también está lo que es el manspreading, que está muy, yo creo que también todos lo hemos pasado, es la ocupación, es otro concepto clave muy indispensable, que es la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Vamos a retomar tantito de la clase pasada. Acuérdense, nos vamos a situar en 1791 y se quería reconocer a la mujer como un sujeto de derechos, como sujeta de derechos políticos. Entonces, bueno, se habla de que era una mujer que tenía acceso a educación y era una mujer que tenía poder adquisitivo de un modo u otro, o sea, es decir, no, quizá no era su dinero, pero no estaba en condiciones deplorables. Cuando se empieza a cuestionar el papel de la mujer en sociedad, se enfoca mucho a una parte de la mujer blanca, de la mujer de clase media, quizá media alta, burguesa, con acceso a educación. Pero no se había cuestionado otro punto de encuentro de problema y del problema que otro tipo de mujeres viven. Empezó con Charlotte Hawkins Brown. Ella iba para una conferencia feminista precisamente cuando todavía existían estas leyes de segregación raciales en Estados Unidos. Entonces, ¿qué le pasó? Ella iba en el tren y un grupo de hombres blancos la hicieron irse al lugar de los negros. Y había mujeres blancas que no la defendieron. Entonces, ¿ella qué hizo? Se cuestiona cómo es posible que la mujer, en el plano de mujer,
que tiene las mismas capacidades intelectuales, pero también las mismas discriminaciones, o eso ya creía, que tenían las mismas discriminaciones. ¿Cómo es posible que si no me ves como tú igual, que si me tienes que ver como tú igual, no me ayudas? Entonces empieza a cuestionar y se crea este concepto muy bonito porque abre las puertas a lo que es las, el, todo el punto, la generalidad de problemas que una mujer puede tener. Aquí les digo que la interseccionalidad es un punto de encuentro de los problemas de raza y de sexo que sufren las mujeres. Violencia de género, ahorita nada, les voy a dar un pequeño como concepto de este, creo que sí iba yo, Fanny, no me acuerdo si tú eres con, ¿sí? Perdón, con violencia, son los actos perpetrados en contra de una persona solo por su género. El hecho de hablar de violencia de género no refiere únicamente a que es contra la mujer, que sí hay cifras que son más hacia la mujer, porque es real, porque vivimos en una sociedad patriarcal, machista y misógina, pero, como tal, el concepto y la definición de violencia de género son actos perpetrados en contra de una persona hacia otra por su género. Y estos son basados por las imposiciones de los constructos sociales de las masculinidades y feminidades y del mismo modo sobre el sexo masculino y el femenino. Hay muchos tipos de violencia y esto sí me quiero referir a... Y hay algo muy interesante que es el ciclo de violencia. ¿Qué pasa con el ciclo de violencia? Este lo podemos encontrar mayormente en relaciones socioafectivas y con pareja. Es cuando estás en un abuso de violencia física, violencia psicológica, violencia inclusive sexual, en cualquier tipo de violencia de las cuales les voy a platicar ahorita. ¿Qué pasa aquí? Existe una fase de luna de miel donde todo bien, todo bonito, no ha pasado nada, y entonces se empieza a generar una tensión de violencia, vaya, donde empiezan a haber gritos, quizá golpes, pellizcos o cachetaditas de fuego, ¿no? La violencia siempre, siempre, siempre va a ser, no, más bien, nunca es lineal, siempre va en aumento. La violencia nunca no puede, no es posible el que siga una línea lineal, porque no es así, siempre incrementa. Y entonces, al llegar a la fase de tensión, existe otra fase que es la explosión, y es aquí cuando pues te golpean, donde te dejan un ojo morado, inclusive te pueden llegar hasta violar, porque acuérdense que una violación siempre va a ser violación aunque sea de tu pareja. Si tú no quieres tener sexo con tu pareja, pero esta te empieza a manipular, a chantajear o a convencer y tú cedes, eso tampoco es consentimiento, chicas. Para que no lo piensen, no crean que eso es consentimiento. Entonces les digo, el ciclo de violencia siempre es así, pasa la fase de explosión, el hombre, la mujer se disculpa, se dice, ya voy a cambiar, te lo juro, no lo vuelvo a hacer. Y empieza esta fase de luna de miel que puede durar, que serán 2 días, 3 días, 2 semanas, no sabemos, no se mide, pero es cuando supuestamente el cambio, pero al final del día empieza una tensión y termina en explosión, luna de miel, tensión, explosión. La violencia sexual, como les digo, es cuando, pues cuando no hay consentimiento para una relación sexual y aún siendo tu pareja, no están obligadas. Otros tipos de violencia, pues los veremos igual más adelante, pues es la laboral, la obstétrica, económica, patrimonial de pareja, digital, simbólica, intrafamiliar, institucional, docente, y la cúspide de la violencia de género en contra de las mujeres es la violencia feminicida. Eso sí, como que tenganlo bien presente, la cúspide es el feminicidio. No voy a detallarles los tipos de violencia porque sí, de verdad, ya nos va a comer el tiempo. Hay otros tipos de violencia de estas se ven en el ámbito laboral mayormente. Este es conocido, es un fenómeno conocido como los techos de cristal. Es la dificultad que las mujeres tenemos para entrar a los cargos jerárquicos y gerenciales, es decir, por ejemplo, para ser directora de una empresa, para ser gerente, para ser regionales, para ser directora, presidenta, etcétera, solo por el hecho de ser mujer. Las paredes de cristal son en datos, es la baja tasa de feminización de mujeres en ciertos sectores. Y estos también se aplican con que tienen bueno, no tan buenas condiciones laborales. Y también tenemos otro tipo que es el piso pegajoso, que es cuando mujeres de menores ingresos acceden a trabajos de peor calidad, mayor informalidad y peores pagos. Es decir, los peores trabajos los ocupan las mujeres. Esos son los pisos pegajosos. Hay algo que se da mucho, o se ha dado mucho en México, bueno, no es que se ha dado, más bien se ha hablado de lo que es la paridad. La paridad es la igualdad de misma cantidad de hombres y mujeres, aquí en un sentido, pues, público, es decir, que ocupen puestos pues, de gobierno. Y les hice un pequeño recorrido histórico, pero se los voy a resumir, como en la historia de los derechos políticos en México para las mujeres. Inicia desde 1821 con independentistas zacatecanas. Fue la primera vez que se solicita el voto, 1821. En 1856 se demandó ya ante el Congreso Constituyente el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Estas fueron solamente 81 mujeres, pero pues del mismo modo
no hubo atención. Para 1916, durante el primer y segundo congreso feminista celebrado en Yucatán, fueron muchas mujeres y se reunieron para exigir sus derechos, o sea, no solamente derechos políticos, porque entre todos los que pedían el sufragio, o sea, el voto. Entonces, en 1917, al año siguiente, se les vuelven a pedir el voto, y aquí no solamente fueron rechazadas, sino también fueron humilladas, y por